Hola, soy Héctor, esto es Biblia Notas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de Romanos capítulo 9, nos toca el capítulo 9, así que vayamos. Dice así: estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mashiach. Yo no miento, y también mi conciencia, gobernada por el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, es mi testimonio, o es mi testigo, podría decirse. Mi congoja es tan grande, el dolor de mi corazón tan constante, que desearía ser yo mismo maldecido por Yahweh y separado del Mashiach, si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre. El pueblo de Israel, de ellos es la adopción como hijos de Yahweh. La Shekinah ha estado con ellos, los pactos son de ellos. De la misma forma, la Torah fue dada a ellos. El servicio del templo y las promesas, los patriarcas son de ellos, y de ellos, en cuanto a la cera física se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. No todos los hijos son cera de Abraham, más bien Yitzhak será llamada su cera. En otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados cera. Porque esto es lo que dice la promesa: en el tiempo predispuesto, en esta temporada del próximo año, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Incluso hasta en el caso de Rivka, pues sus dos hijos fueron concebidos en un solo acto con Yitzhak, nuestro padre. Y ellos nacieron antes de que hicieran absolutamente nada, malo o bueno, para que el plan de Yahweh se mantuviese en un asunto de su elección soberana, no dependiendo en lo que ellos hicieran, pero en Yahweh, quien hace el llamado. Le fue dicho a ella: el mayor le servirá al menor. Esto de acuerdo con lo que está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Yahweh. ¿Qué podríamos decir? ¿Es injusto para Yahweh hacer esto? Yahweh no lo permita. Pues a Moshe le dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Por lo tanto, no depende del deseo de mi esfuerzo humano, sino de Yahweh, quien tiene misericordia. Porque el Tanaj dice a Faraón: es por esta misma razón que te he mantenido vivo, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que Yahweh tiene misericordia de quien él quiere tenerla y endurece a quien él quiere. Pero ustedes me dirán: entonces, ¿por qué todavía nos culpa? Después de todo, ¿quién se opone a su voluntad? ¿Quién eres tú, un simple ser humano, para discutir con Yahweh? ¿Podrá lo que está hecho decir a quien lo hizo? ¿Por qué me hiciste de esta manera? ¿No tiene el alfarero el derecho de hacer vasijas para uso honorable y otras para uso deshonroso de la misma masa de barro? Ahora, que si Yahweh, queriendo demostrar su ira y dar a conocer su poder, pacientemente soportó a la gente que merecía castigo y estaba lista para la destrucción, que si lo hizo para demostrar sus riquezas en gloria a aquellos que son objeto de su misericordia, que los preparó de antemano para la gloria, esto es a nosotros a quienes llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como él en verdad dice a Oseas, Osea: aquellos que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo, ella que no era amada llamaré amada. Y en el mismo lugar que a ellos les fue dicho: tú eres mi pueblo, allí serán llamados hijos de Elohim viviente. Pero Isaías, refiriéndose a Israel, proclamó: aunque el número de personas de Israel sea tan grande como el número de granos de la arena del mar, tan solo un remanente será salvo, porque Yahweh cumplirá su palabra en la tierra con certidumbre y sin demora. También, como Isaías dijo anteriormente, si Yahweh Elohim Sabaoth no nos hubiera dejado cera, ya seríamos como Sedón, nos hubiera parecido a Mora. ¿Qué pues diremos nosotros? Esto, que los gentiles que no buscaban la justificación la han alcanzado, pero es justificación basada en la confianza.
De modo que Israel, aunque perseguía una Torá que ofrecía justicia, no alcanzó lo que la Torá ofrece, porque no perseguía justicia basada en la confianza, sino como si fuera basada en Torá. Ellos tropezaron con la piedra que hace que la gente tropiece. Como en el Tanaj lo pone, miren, que pongo a Sion, o sea, Sion, una piedra que hará que la gente tropiece, una roca que los hará caer, pero el que ponga su confianza en él no será humillado. Wow, aquí es algo muy muy interesante. En realidad, si nosotros vemos desde afuera, no desde dentro de la religiosidad, podemos ver un Yahweh muy diferente. O sea, pareciera que estuviera jugando un tablero de ajedrez. Es eso, decir de plano. Pero metémonos a ver qué nos pasa aquí. A ver, vayamos un poquito del principio. Ok, aquí está hablando algo muy curioso de cómo se siente realmente Pablo en ese detalle. Y lo que más me interesó realmente es el verso 2 y 3. Dice: mi congoja es tan grande, el dolor de mi corazón tan constante. Dice que sería que ser yo mismo maldecido por él. O sea, maldecido por Yahweh y separado del Mesías. Wow, qué curioso. En otras palabras, Yahweh maldice. O sea, ¿cómo podemos decir que un Dios todopoderoso pueda maldecir? Pues ahí vemos, Yahweh maldice. Y eso lo demuestra también el Antiguo Testamento. Vayamos, y esto ayudará a mis hermanos, mi propia carne y sangre. O sea, hermano estaba hablando, no está hablando de todos los que viven en el mundo, está hablando de su propia carne y sangre. En otras palabras, de Israel, de la descendencia realmente desde Abraham. Vayamos un poquito más. Dice, aquí es algo muy curioso e interesante. Dice, tenemos que tener aquí en cuenta algo que es detallado. Es Pablo en el libro de Romanos está hablando de la cera de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham. Y aquí Pablo está obviando muchísimas cosas que hasta se nota. Si es que alguien no sabe esto, yo les recomiendo que vea uno de mis videos, que a ver si lo pongo por acá, es los hijos de Abraham. Entonces yo les recomiendo, eso es muy genial. Pero bueno, vayamos. Dice, el pueblo de Israel, de los que es la adopción como hijos de Yahweh. Adopción. La Shejinah ha estado con ellos, los pactos son de ellos, de la misma forma la Torah fue dada a ellos, el templo y las promesas. La adopción de hijos, o sea, es la adopción de los hijos de Yahweh. Es muy curioso esto. ¿Por qué lo tienen que adoptar si son hijos realmente? Muy curioso, ¿no? Ahora aquí dice algo muy curioso también. Los patriarcas son de ellos. Claro, del pueblo de Israel son todos de ellos. Del pueblo de Judá, o de Judá, en este caso los judíos, no es todos estos pactos, sino de todo el pueblo de Israel. En este momento el pueblo de los judíos que nosotros decimos es el pueblo de Judá y Benjamín, nada más. Porque el pueblo de Israel está disperso al norte y al este realmente, que se ha ido. Esos detalles, incluso sus hijos de Abraham se han ido al sur y al este, viendo la geografía de Israel. Entonces, ese detalle para que lo vean en el Antiguo Testamento. Bueno, vayamos, sigue así. El verso se dice: por la condición presente de Israel. Esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. Ok, está hablando el actual, ahorita está hablando actualmente. Ok, ustedes aquí estamos, no todos los que ahorita están en Israel son parte de Israel. No todos, porque Israel se ha dispersado, es por eso. Y el verso 7 es algo medio que a veces, bueno, aquí lo estoy viendo que algo está pasando y algunas contradicciones. Dice, en todos los hijos son cera de Abraham. O sea, no todos los hijos son cera de Abraham. O sea, qué curioso. Más bien en Yitzhak será llamado su cera. Qué curioso es esto. Aquí está hablando este detalle. En el verso 8 dice, en otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados cera. Ok. Porque esto es lo que dice la promesa. En el tiempo predispuesto en esta temporada del próximo año, y yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. O sea, estamos hablando aquí de la cera
Esto es muy raro realmente. Muy rarísimo. ¿Por qué les digo? Porque Abraham tuvo 8 hijos. Y un hijo es el hijo de la promesa, que sería Isaac. Nada más, porque le prometió a Abraham y a Sara. Pero Abraham tuvo hijos, otros 7 hijos en realidad. Bueno, perdón, estaba un poco de agua. Tenemos que tener en cuenta que, como es hijo de la promesa, solo le prometió a los dos, a Abraham y a Sara. Pero Abraham tuvo, en total, fuera de Isaac, tuvo 7 hijos. Un hijo que se fue al norte y los 6 hijos que se fueron un hijo que se fue al sur, mejor dicho, y otros 6 hijos que se fue realmente al este. Entonces, para que no quiten, ninguno de esos hijos le quiten realmente las tierras a Isaac, entre comillas. Eso es lo que pasa. Y fuera de eso, está hablando como si la descendencia, o sea, estábamos hablando, son físicos las descendencias, son millones, millares realmente que se podría decir. Entonces ahí tenemos. En este momento los árabes en parte dicen que son descendencia del primer hijo de Abraham. El primer hijo, no el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es el segundo hijo. El primer hijo es Ismael. Entonces es el primogénito en realidad de Abraham. Pero es eso. Imagínate lo que ha pasado. A ver. Al verso 10 dice, incluso hasta con el caso de Rebeca, o sea, Rebeca, que sus 2 hijos fueron concebidos. Y esto es algo muy curioso que a veces uno podría pensar, mire, y en ellos nacieron antes y hicieron absolutamente nada malo, o nada malo o bueno. Dice, para que el plan de Yahweh se mantuviera en asunto a su elección soberana de él, no dependiendo de lo que hicieran, pero en Yahweh quien hace el llamado. Dice, le fue dicho, el mayor le servirá al menor. O sea, esto le dijo realmente. El primogénito le sirve al menor. Este detalle, eso fue Esaú a Jacob o Jacob. Pero eso es lo que más un poco duele realmente. Dice, en esto de acuerdo con lo que está escrito, amé a Jacob pero aborrecí a Esaú. O sea, como un Dios todopoderoso, no quiero decir que no estoy en contra de eso, pero como un padre, en este caso hablando padre, puede aborrecer a sus 2 hijos. Una madre ni tampoco. Bueno, actualmente hay esos detalles, se nota, pero creo que es cultural en esto. Pero aquí vemos que ya voy a aborrecer a una persona y ame a otra persona. ¿Será que un Dios todopoderoso puede hacer esto? La verdad no debería ser así. Es lo que menciona aquí realmente Romanos. ¿Qué podríamos decir? ¿Es injusto Yahweh hacer esto? Yahweh no lo permita. Entonces podemos aquí Pablo se está preguntando, ¿realmente esto es justo para Yahweh lo que está haciendo? Ojalá esto no lo permita. O sea, aquí Yahweh, Pablo está realmente queriendo salvar a las palabras o los hechos realmente de Yahweh. Pues a Moshe dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Esto medio que no suena muy bien. O sea, que tenga misericordia y no tenga, no sé, está pasando algo con Yahweh. Al final eso es lo que está mostrando la Biblia. Por lo tanto, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de Yahweh quien tiene misericordia. O sea, ni del esfuerzo ni nada. O sea, en otras palabras, si digamos, por ejemplo, el hombre rico que habló con Jesús y le dijo que puedo hacer para tener vida eterna, y él sigue los mandamientos y todo eso, y al final Yahweh decide no tener misericordia y entre comillas le manda al infierno, porque justamente es lo que está tratando de explicar aquí. No depende del deseo humano, del esfuerzo humano. Él se ha esforzado y fuera de eso ha confiado, pero si no, de la misericordia de Yahweh. Porque el Taná dice a Faraón, esto es por la misma razón que te he mantenido vivo, para demostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Ok, o sea, él quiere
No es que quiero aquí está mostrando algo muy curioso. Es que estoy viendo de dos formas. Desde adentro se puede decir como una salvación y que Yahweh se puede mostrar en todo el mundo, pero desde afuera se está viendo como justamente eso, de que aquí no está aboliendo ninguna esclavitud, sino él quiere tener toda la autoridad. Eso es lo que se muestra realmente. De manera que Yahweh tiene misericordia de quien él quiere tenerla y endurece a quien quiere endurecerla. O sea, es un tablero de ajedrez. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿por qué no todavía nos culpa? Después de todo, ¿quién se pone en su voluntad? Es lo que la mayoría de los cristianos hablan eso. O sea, Él es Dios, así, porque si Él nos quiere mandar al infierno, nos manda al infierno, si no, no. Y ahí es el detalle. Ahí la gran pregunta, ¿a qué tipo de Dios realmente se está buscando o adorando? Este es el detalle. Aquí, por eso, si vemos la historia, es muy diferente. Muy diferente. En lo que Pablo ahora está refutando este detalle. ¿Y quién se pone su voluntad? Si vemos desde el punto de vista hebreo, ¿quién se pondría al Dios que tiene de todo el poder para destruirlo? Es lo que se va mostrando aquí. ¿Quién eres tú? ¿Un simple humano que discute con Yahweh? Aquí estuviéramos un poco relacionando al libro de Job. ¿Quién eres tú que puedes tú crear los cielos y la tierra? O sea, algo parecido. Entonces, por dar lo que estará hecho decir eso, porque me hiciste de esta manera. Esto es lo que no me gusta. El verso 21, la mayoría de la gente lo utiliza, no sé por qué. Dice, no tienen el derecho de hacer vasijas para uso honroso y para uso deshonroso del mismo barro. O sea, ok, ¿qué pasa aquí? Yahweh es el Dios de la creación, entre comillas. Y justamente Él puede hacer... se supone que todo está hecho bueno. Se supone que todo es bueno. Pero justamente aquí con esta explicación está mencionando que Yahweh ha creado cosas para hacer mal y cosas para hacer bien. ¡Wow! O sea, te quedas de esa manera. Y eso es lo que va mostrando aquí en este libro del capítulo 9 de Romanos. Que si Yahweh, queriendo demostrar su ira y dar a conocer su poder, pacientemente soportó a la gente que merecía castigo y estaba lista para la destrucción. Entonces aquí estamos viendo la historia de Israel, como, bueno, sabemos que en Deuteronomio, o cuando estaba viendo los casi 40 años en el desierto, que estaba a unos cuantos 5 horas o, bueno, no más de 12 horas de viaje, pues llegará al pueblo, la tierra prometida, pero estuvieron 40 años dando vuelta en el mismo lugar y les pasó esto. Les castigó, los destruyó casi a una tribu completa. Entonces, todos esos detalles. Ahora, el verso 24 es algo que a mí me da un poco, digamos, oye, ¿qué pasa aquí? Porque aquí estamos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando solamente del pueblo de Israel. El verso 24 dice, esto es a nosotros, a quienes llamó, dice, no solo entre los judíos, estamos hablando de los judíos, o sea, de la tribu de Judá, sino también entre los gentiles. O sea, entre los gentiles. ¿Y quiénes son entre los gentiles? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Porque ahorita el pueblo de Israel es todo. Pero aquí ya se ha dividido porque justamente el pueblo de Judá y el pueblo de Israel se dividieron en la época de Salomón. Entonces ahí es el gran problema y ahora el pueblo de Israel es llamado gentiles realmente. Porque se apartaron de Yahweh. Porque todo el tiempo los castigaba y les mataba. En el verso 25 nos muestra de esta manera. Dice lo que dice Oseas realmente: aquellos que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo, ella no me era amada, la llamaré amada. Eso está hablando al pueblo de Israel, a los gentiles, porque le desechó realmente al pueblo de Israel. O sea, como, perdón por la palabra, pero lo estuvieran usando como una persona que se acuesta con varios hombres, una mujer. De esa manera lo estaban mostrando aquí. Entonces, aquellos que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo. O sea, ya no eran llamados su pueblo, ahora volverá a llamarlo su pueblo si es que realmente los gentiles vuelven, o sea, el pueblo de Israel vuelve realmente. El verso 26 dice de esa manera: y en el mismo lugar de aquellos les fue dicho, tú no eres mi pueblo, allí será llamado hijos de Elohim viviente. Entonces, porque justamente tiene que cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Eso es el detalle, la promesa. O sea, el hijo de la promesa, que es con Yitzhak,
y su descendencia que está con Jacob, y Jacob tiene las 12 tribus y Jacob es llamado Israel. Entonces de ahí, eso es su promesa hacia él, porque le dijo como millares en el cielo y todos esos detalles. Pero fuera de eso también tuvo hijos con 2 mujeres y bueno, también son hijos de Abraham. Pero Isaías se refiere a Israel, o sea, ahora se refiere a Israel, no está hablando. Es curioso cómo manipula o maneja este detalle. Está hablando a gentiles en realidad, no son todos judíos. Hablamos de Israel, hablamos de ambos, judíos y gentiles. Proclamó: aunque el número de personas de Israel sea tan grande como el número de granos de la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. O sea, una sola parte nada más. Wow, o sea, esto podemos decir un remanente, o sea, algo pequeño de la promesa que le hizo realmente a Abraham, porque Yahweh cumplirá su palabra en la tierra con certidumbre y sin demora. Sin demora. Ok, entonces según eso ya vamos a ver en Apocalipsis cómo va a ser. También Isaías dijo anteriormente, dice: si Yahweh Sabaoth, o sea Elohim Sabaoth, o el Todopoderoso, según dice aquí, no nos hubiera dejado Sera, ya seríamos como Sedom o como Amora, o sea Sodoma y Gomorra. ¿Por qué habla eso? Si no nos hubiera dejado Sera, o sea descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra. Es que tanto, a ver, cuando había Sodoma y Gomorra todavía no había Isaac. Eso creo, todavía no había Isaac. Entonces, si no hubieran nacido, entonces la gente que actualmente nacieron no estuvieran en la Sera, en la descendencia realmente de Abraham, sino serían como Sodoma y Gomorra, en descendencia de otros lados. ¿Qué piensan esos chicos? No sé, ¿qué piensan ustedes? Entonces el espíritu podría ir, o el alma o el espíritu se podría irse a otros lados, vivir con otro tipo de gente, porque eso pareciera, porque seríamos actualmente como Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿qué pues diremos? Dice nosotros esto, que los gentiles, estamos hablando realmente ahora al pueblo de Israel que se apartó de Dios, dice que no buscan la justificación, la han alcanzado, pero es justificación basada en la confianza. De modo que Israel, nuevamente, y gentiles Israel, dice, aunque perseguía una Torah que ofrece justicia, no alcanzó lo que la Torah ofrece, porque no perseguía justicia basada en la confianza, sino como si fuera basada en la Torah. Ellos tropezaron con la piedra que la gente tropieza. Aquí el que lee realmente el libro de Deuteronomio biencito, o sea, bien, y lo entiende, van a encontrar realmente que solamente el Dios de Israel, el Dios Yahweh, solo quería que no hagan sacrificios, solamente obedecieran sus mandatos, y eso era lo único que deseaba para que puedan tener la vida eterna, porque al final recuerdan que Jesús habló con el rico que puedas tener vida eterna, obedecer los mandamientos y listo. Eso era todo. Y luego al final Jesús añadió alguna cosa, y era: sígueme. Entonces ya podemos entender muchas cosas. El verso 33 con esto, bueno, no son 33, el 32 dice: ¿por qué? Porque no perseguía justicia basada en la confianza, sino como si fuera basada en la Torah. Ellos tropezaron con la piedra que hace que la gente tropiece. Dios ha puesto eso, o sea, Jehová o Yahweh puso eso y listo. Como el Tanás lo pone: miren, que pongo a Sion una piedra que hará que la gente tropiece, una roca con la que hace caer, pero el que ponga su confianza en él no se romperá. Aquí la mayoría de los cristianos, cuando hablan de rocas, se hacen llamar realmente a Jesús o a Yeshua. Pero si entendemos como roca fuerte, estamos hablando de Yahweh mismo. El mismo es el tropezadero, y el mismo también que va poniendo. Entonces la confianza, porque recuerden, si hemos leído el libro de Juan 1:12, menciona: aquel que pone su confianza serán hijos. ¿Qué significa ser hijos realmente? Según basado en la Biblia, que obedezca y pueda vivir tranquilamente. Con respecto a Yahweh realmente, desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva religiosa hebrea realmente.
Entonces, eso tenemos que entender realmente en este capítulo. ¿Qué más? Bueno, es lo que podía sacar este capítulo. Era muy interesante, es muy interesante. Pero sus comentarios en la caja de comentarios, ahí os espero. Y si les ha parecido genial, compartan este vídeo, este capítulo, con todos los que deseáis y darle una manita arriba, ¿vale? Bueno, hasta el siguiente capítulo. Esto es Biblia Notas.